Bienvenido o bienvenida nuevamente a este canal llamado La Última Línea. Bueno, en este capítulo, y tal como habíamos dicho, vamos a conversar sobre la lógica proposicional, que también se conoce como lógica de enunciados o lógica de orden cero. Pero antes de eso, tengo que explicarte algunas cosas sobre lo que vamos a revisar. Lo que vamos a ver en este canal es, por llamarlo de alguna forma, una preintroducción, o incluso algo más simple todavía, como un acercamiento o una aproximación práctica hacia lo que es la lógica proposicional y a otras cosas que vamos a revisar más adelante. ¿Por qué es así? Porque si habláramos de todos los aspectos que tienen que ver con la lógica proposicional en profundidad, la cosa podría complicarse y alargarse demasiado, y eso nos alejaría de lo que nos convoca. Recuerda que mi misión es entregarte una herramienta simple, útil, práctica, ¿ya? Y concreta, que te sirva para afinar tu razonamiento y en ningún caso confundirte con conceptos complejos. Bueno, habiendo dicho eso, ahora sí podemos empezar. Y para eso, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es la lógica? Bueno, para responder esa pregunta, vamos a revisar algunas respuestas clásicas que ya nos han entregado varios autores. Y así nos reinventamos la rueda. ¿Ya? Veamos entonces, para empezar, un breve pasaje de la introducción de un libro que se llama Lógica, aquí en la página 11, como pueden ver ahí. Veamos qué es lo que dice. Dice así. Introducción. La lógica en general, y la lógica simbólica en particular, es el estudio sistemático del proceso de razonamiento preciso. No es, sin embargo, un sustituto del razonamiento preciso. Manipular símbolos, que es uno de los procedimientos de la lógica, no es la misma cosa que pensar. Lo que los métodos de la lógica pueden hacer por nosotros es clarificar nuestros tipos de pensamiento, guiarnos en la corrección de nuestros procesos de razonamiento y ayudarnos a evitar errores. Dejémoslo hasta ahí porque con ese párrafo estoy seguro de que ya va quedando claro para dónde va este asunto. Veamos ahora un segundo pasaje muy breve del autor que se llama Richard Johnson Bach. No sé si se dice así, pero se escribe así, como pueden ver ahí. Veamos qué es lo que dice esta persona. Dice así. Dice así en la página 1 de su libro. Dice, lógica es el estudio del razonamiento. Se refiere específicamente a si el razonamiento es correcto. La lógica se centra en la relación entre las afirmaciones y no en el contenido de una afirmación en particular. Ya, dejémoslo hasta ahí también porque con ese brevísimo pasaje también nos queda súper claro de qué se trata este tema. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver el último, que es el señor el autor que se llama Thomas L. Floyd, en su libro Fundamentos de Sistemas Digitales. Dice así, 1.3, Operaciones lógicas básicas. Esto es de la página 14. Dice, en su forma más simple, la lógica es la parte del razonamiento humano que nos dice que una determinada proposición, entre paréntesis sentencia de asignación, es cierta si se cumplen ciertas condiciones. Las proposiciones se pueden clasificar como verdaderas o falsas. Muchas situaciones y procesos que encontramos en nuestra vida cotidiana pueden expresarse como funciones proposicionales o lógicas. Ya, dejémoslo hasta ahí porque la siguiente oración tiene que ver con otro asunto. Pero ya con estos tres textos, yo estoy 100% seguro de que queda clarísimo de qué se trata la lógica. Y como pudimos ver, en resumen, la lógica es el estudio sistemático del razonamiento correcto. ¿Ya? De eso se trata este asunto. Veamos ahora de qué se trata uno de los elementos fundamentales de la lógica proposicional, o sea, las proposiciones, porque se llama así. Se llama lógica proposicional porque trata con proposiciones. ¿Y qué es una proposición? Mira, en términos prácticos, concretos y aplicados, es lo siguiente, vas a ver que es muy simple. Una proposición es simplemente una frase, una oración, una afirmación si tú quieres, o una sentencia. Y esta sentencia tiene que tener la siguiente propiedad. Tiene que ser posible de evaluar como verdadera o falsa. Eso es todo, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Mira, aquí te puse tres, pero hay infinitos ejemplos. Mira, si yo digo, mañana lloverá, ¿esa oración es una proposición? Sí, porque que mañana vaya a llover o no, puede ser verdadero o falso, puede llover o no. Así que es una proposición, cumple con la propiedad. Ya. Lo mismo pasa con la siguiente, dice, te voy a dar pan. Eso es una proposición, porque puede ser verdadero o falso. Yo puedo darte pan o no darte pan. La última dice, que puedes ver ahí, dice, estoy en Santiago, lo mismo, ¿ya? Yo puedo estar en Santiago o puedo no estar en Santiago. Eso es una proposición también entonces. Y ejemplos hay, como te decía, infinitos. Por ejemplo, valga la redundancia, si yo te digo, no sé, esa pared es azul, también es una proposición porque esa pared puede ser o no azul.
Si yo digo Víctor es abogado, lo mismo, ¿ya? Víctor podría ser o no abogado. O si digo, por ejemplo, ese caballo que está ahí es blanco, la misma cosa, ¿ya? Podría ser blanco o no. Y ahora veamos entonces, porque yo te explicaba qué es una proposición, ¿cierto? Veamos ahora ejemplos negativos, o sea, qué cosa, qué frase no es una proposición, para que te quede clarísimo. Mira, si yo digo, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Eso no corresponde a una proposición porque no puede ser valorada como verdadero ni falso. Ya es una pregunta, entonces no es improcedente decir si es verdadera o falsa una pregunta, así que no es una proposición. De hecho, vas a ver que ninguna pregunta lo es. Si yo digo, por ejemplo, ¿por qué no estás en el colegio? Lo mismo, no es válido como proposición porque no es ni verdadera ni falsa. O si digo, si yo expreso, oh, qué calor, tampoco, porque es una expresión que, no sé, refleja lo que yo siento, pero no corresponde, ¿ya? O si digo, auxilio, me ahogo, tampoco, es como una expresión mía, no corresponde, ¿ya? También si yo digo, si un profesor le dice a un alumno, no hables en clase, eso tampoco es verdadero ni falso, es una orden. Tú vas a ver que ninguna oración que sea imperativa, o sea, que te dé una orden, que sea una directiva, ¿ya? Nunca puede ser una proposición. También si yo digo, otro ejemplo más, si yo digo, dadme la libertad o dadme la muerte, eso tampoco es una proposición porque es como un discurso, es como una expresión, ¿ya? No, no es válido como proposición. Y veamos el último ejemplo, que es este. Si yo digo, esta oración es falsa, eso tampoco lo es, porque es una paradoja, ¿ya? Si tú, supongamos que yo digo esa frase, digo, esta oración es falsa, ¿ya? Si esta frase es verdadera, entonces es falsa, ¿ya? Y eso es una paradoja, porque no puede ser, pues es como verdadera y falsa a la vez. O es como que fuera verdadera, es como que cada vez que tú asignes que sea verdadera, entonces ahora es falsa. Y como es falsa, entonces es verdadera y te quedas como en un loop. Por lo tanto, esta oración no puede ser vista como una proposición, ¿ya? Yo estoy seguro de que con eso queda clarísimo qué es y qué no es una proposición. Otra cosa que es muy importante saber es la siguiente. Es que para que todo esto sea más fácil de manejar, ¿ya? Para minimizar la complejidad de manejar oraciones largas, estas frases se abrevian, estas proposiciones, porque cuando son proposiciones es válido, se abrevian utilizando simplemente letras, ¿ya? Entonces yo para no decir, por ejemplo, mañana lloverá, simplemente abrevio esa frase con una M de mañana. Ya puede ser una letra mayúscula o minúscula. También lo mismo con la frase que está abajo, para yo no estar diciendo a cada rato, te voy a dar pan, coloco una P de pan. Entonces esa P significa o sea, abrevia la frase. Y lo mismo con la última, ya que dice, yo estoy en Santiago, ¿para qué voy a estar diciendo a cada rato eso? Digo S nomás. ¿Ya? Y así ahorro papel, ahorro todo. Veamos lo que dice, mira, sobre ese tema, el mismo libro que estábamos leyendo. Dame un segundo, que es este aquí en el segundo párrafo. Dice así, dice, la finalidad de la lógica simbólica es la de reducir procedimientos verbales complicados en simples dispositivos de letras y símbolos. A grosso modo, podemos comparar esto al uso de los numerales y los signos de la aritmética para ayudarnos a simplificar lo que de otro modo sería muy largo e incluiría enunciados verbales acerca de los números. Para probar las ventajas de los símbolos en aritmética, bastará que el lector intente poner los conceptos numéricos expresados por 3 más 4 entre paréntesis más 5 es igual a 12 en palabras. Es claramente más fácil manejar símbolos que manejar palabras así como oraciones. Es por eso solamente. Una finalidad práctica. Eso, ¿ya? Y finalmente, ya para comenzar a despedirnos, te voy a decir lo último. Voy a colocar unos ejemplos acá para que te quede esto 100% claro sobre las proposiciones. Un último ejemplo de otro libro que se llama Introducción al Análisis Moderno, con varios autores, como puedes ver ahí. Veamos lo que dice en la página 1. Dice, una proposición o enunciado es un conjunto de símbolos, y las palabras son símbolos, que constituyen una afirmación, cuyo significado es verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Las siguientes afirmaciones son ejemplos de proposiciones. Veamos entonces a la izquierda donde dice proposiciones verdaderas. Dice, número 1, 2 más 3 es igual a 5, claro que sí, eso es verdadero, ¿ya? Después dice, Shakespeare escribió Hamlet, claro que sí, Shakespeare es el autor de Hamlet, así que es una proposición verdadera. Después dice, Ottawa no es una provincia de Canadá, lo que es cierto porque Ottawa es la capital, no una provincia. Veamos las falsas ahora. Dice, cero es mayor que uno, claro que no es así, no requiere mayor explicación. Después abajo dice, Platón fue un filósofo chino, eso es falso porque fue griego.
Y finalmente dice, la raíz cúbica de 125 es distinto de 5, lo que es falso porque es igual a 5. Y eso es así, porque 5 por 5 por 5 efectivamente es 125. ¿Ya? Ahí yo creo que con esto queda, pero ya clarísimo, todo este tema de las proposiciones. Y ahora sí, para despedirnos y en resumen, te cuento. Te lo repito una vez más para que esto nos quede a todos súper claro. Una proposición es una frase, una oración o una afirmación, ¿ya? Que debe ser posible de evaluar como verdadera o falsa. Eso es, súper sencillo, ¿ya? Y bueno, ahora sí, para despedirnos te cuento un dato freak. Te comento lo siguiente, mira, la lógica proposicional es una herramienta muy poderosa, por eso es que la estamos estudiando. Es tan poderosa que es el fundamento de la computación. Y esto te lo digo literalmente, ya materialmente, no es una metáfora, no es una cosa poética, esto es así realmente. O sea, la lógica proposicional está representada en los circuitos, ¿cierto? En los chips de los computadores, de todos los computadores, ¿ya? En forma de transistores, ¿cierto? Microscópicos, de compuertas lógicas que manejan la electricidad y los voltajes de tal forma que manipulan estas cosas tal como lo dicta la lógica proposicional. ¿Ya? Es así de poderosa. Tú con el tiempo te vas a dar cuenta de que la lógica proposicional es, ¿cómo decirlo? Es implacable, ¿ya? Tú, si usas esta herramienta, y tienes razón, por supuesto, te vas a dar cuenta de que va a ser imposible contradecirte y va a ser imposible manipularte. Eso es muy importante, ¿ya? Bueno, ahora sí, me despido, ¿ya? Y te dejo dicho que en el próximo capítulo vamos a jugar con estas cosas y vamos a ver cómo es que se relacionan las proposiciones mediante conectores, para finalmente poder deducir si una proposición es verdadera o falsa. Te agradezco mucho por venir, ¿ya? Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.